como ayuda diagnóstica, no deja de ser un examen complementario, pero que cuando uno le toca proponer el diagnóstico de un paciente con patología cardiovascular, la suma, es decir, la historia clínica, el electrocardiograma y la radiografía de tórax, prácticamente con estos dos exámenes complementarios, la mayor parte de las veces el médico puede formular su diagnóstico. Antenoche repasábamos la técnica, repasábamos la necesidad de saber, de interpretar si la placa está bien tomada, cuáles son los reparos anatómicos que tomamos para saber si está bien tomada. También vimos cómo se saca el índice cardiotorácico. Y estuvimos viendo algunas imágenes como esta, el tumor fantasma, el derrame pleural, que vamos a volver a ver cuando llevemos patología pulmonar, ¿verdad? Entonces, la radiografía de tórax, valorar la silueta cardíaca es sumamente importante. Una cardiopatía congénita en la que la imagen de la silueta cardíaca se parece a un huevo, en la que hay mayor dilatación de las cavidades derechas, porque este es el borde cardíaco derecho, ¿verdad? Entonces, importante es valorar no solamente el tamaño de la silueta cardíaca, sino la morfología. ¿Qué morfología? Para eso yo tengo que saber los bordes, ¿no? ¿Verdad? Borde cardíaco izquierdo y borde cardíaco derecho, que en esta radiografía no se nota muy bien. Un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, en la que tiene una cardiomegalia grado 3 o grado 4, tengo que diferenciar de este fenómeno del derrame pericárdico, porque también se ve una cardiomegalia grado 4 con un pedículo vascular. A esto se llama pedículo vascular, es decir, el mediastino, cuando está angosto, habla a favor de un derrame pericárdico, simula lo que había dicho antenoche de una copa de champán cuando yo invierto la placa. Entonces, es muy importante diferenciar, porque si esto es un derrame pericárdico, el tratamiento es la punción pericárdica, hay que drenar, cosa que en una insuficiencia cardíaca, cuando es por dilatación de las cámaras cardíacas, pues el tratamiento es muy diferente, por lo tanto es muy necesario diferenciar. El signo de la silueta también es muy importante, ayer ya lo mencionaba. Aquí hay un signo de la silueta en la parte derecha del corazón y el diafragma, que indica afectación del lóbulo medio e inferior, probablemente por un foco neumónico. Entonces no se olviden, aquí quiero mostrarle bien el borde cardíaco izquierdo, que tiene 3 arcos: el arco aórtico, que es convexo, el arco pulmonar, que generalmente es un poco cóncavo, y el arco del ventrículo izquierdo, que es redondeado. El borde cardíaco derecho tiene en la parte superior, corresponde este arco superior a la vena cava. En realidad más arriba, la vena cava superior, un poquito más abajo, más o menos corresponde a la aorta, porque fíjense que la aorta nace el ventrículo izquierdo y hace esto, ¿verdad? Y hace esto. Entonces, por debajo del arco de la vena cava superior estaría el arco de la aorta ascendente, y el arco inferior corresponde a la aurícula derecha. Y ustedes me preguntarán, ¿y dónde está la aurícula izquierda? Porque estamos mostrando solo 2 cavidades.
el ventrículo izquierdo, el arco del ventrículo izquierdo y el arco de la aurícula derecha. Pero ¿dónde está el ventrículo derecho y la aurícula izquierda? Normalmente no se puede visualizar el arco de la aurícula izquierda ni el arco del ventrículo derecho en una placa frontal como esta PA. La aurícula izquierda es la cavidad cardíaca más posterior y el ventrículo derecho corresponde acá, es decir, es la cavidad cardíaca más anterior. Cuando se crece la aurícula izquierda, puede hacerlo de tres maneras. Aparece un arco, un botón aquí, entre el arco de la pulmonar y el arco del ventrículo izquierdo. Aquí aparece como una prominencia. A eso se llama cuarto arco. Cuarto arco porque este es 1, 2 y 3. Entonces, cuando aparece acá, entre el arco de la pulmonar y el arco del ventrículo izquierdo, aparece un arco que corresponde a la aurícula izquierda. Ahora, cuando la aurícula izquierda crece hacia la derecha, se puede ver un doble contorno acá, el contorno normal y un contorno por dentro que indicaría crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, esos son signos radiológicos de crecimiento de la aurícula izquierda. Pero también uno de los signos radiológicos que indica que la aurícula izquierda está crecida es cuando esta es la sombra de la tráquea, ¿verdad? Llega una parte donde se divide, se bifurca en el bronquio principal derecho y bronco principal izquierdo. Cuando se crece la aurícula izquierda, lo empuja a la sombra del bronquio izquierdo hacia arriba, por lo tanto hay un desplazamiento del bronquio izquierdo. Eso también es un signo radiológico de aurícula izquierda, ¿no es verdad? Ahí están indicándolo. Ayer me olvidaba decirles la ventana aortopulmonar. Es un espacio entre el arco aórtico, esto es la ventana aortopulmonar, y la arteria pulmonar izquierda. Esto es la ventana aortopulmonar. ¿Qué contiene este espacio? Contiene gracia, el nervio laringo recurrente izquierdo y los ganglios linguales. Tiene un límite cóncavo aquí, está bien cóncavo. Esa es la ventana aortopulmonar. El índice cariotorácico es una medida que siempre debemos sacar en nuestros enfermos, ¿verdad? Esta radiografía es muy interesante para mostrar la disposición de los arcos costales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, esta placa está bien tomada porque normalmente el arco, cuando está bien inspirada, el arco, el sexto arco o el séptimo arco tiene que caer bien sobre la parte más prominente de la sombra del hemidiafragma derecho. Entonces, índice cardiotorácico debe ser menos del 50%. Fíjense que si yo imaginariamente trazo una línea medio clavicular así, el corazón tiene que estar por dentro de esta línea medio clavicular. Parecería aquí un poquito desviada la tráquea, ¿verdad? Como jaloneada para el lado izquierdo, porque esta es la sombra de la tráquea. Aquí se ve la sombra de la tráquea y el bronquio izquierdo. Y el bronquio derecho tiene una dirección más vertical. En cambio, el bronquio izquierdo es así, no es tan vertical. Esta es la explicación por la cual las neumonías son más frecuentes en el pulmón derecho, porque uno aspira secreción y viene por acá y cae. En cambio, acá es más difícil, porque tiene una disposición un poco curva el bronquio principal izquierdo. Muchas veces uno ve corazones así en gota, que se llama. Esto es frecuente ver en pacientes que son longilíneos, en pacientes leptosómicos, que son flacos, que son delgados y altos. Fíjense que no se diferencia bien como aquí el borde cardíaco derecho, aquí no se diferencia bien, está como sobre la columna, pero esta placa está mal tomada.
no está bien centrada. Fíjense cómo está como inclinado. Pero esta diapositiva es para mostrar la diferencia de un corazón relativamente normal. La sombra del hemidiafragma derecho se ve bien, pero aquí la sombra del hemidiafragma izquierdo se ve, normalmente tiene que ser una línea tenue, una línea fina. Aquí está más gruesa, entonces no es tan normal. Pero también la tráquea está como desviada, fíjense, la sombra de la tráquea. Entonces, los pacientes que son de talla alta y de constitución leptosómica o atléticos tienen un corazón que se llama en gota, verticalizado, está muy centrado, porque el corazón normalmente está hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Aquí obviamente hay una cardiomegalia importante. ¿Qué tipo de patología creen ustedes que es la causa para que tenga este corazón esta forma? Fíjense que el botón aórtico se dibuja muy bien, el arco de la pulmonar está cóncavo, está normal, pero fíjense que esto está como redondeado. Lo más probable es que esto corresponda a un paciente hipertenso que se ha dilatado o a una insuficiencia de la válvula aórtica, porque tiene un gran crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces, la morfología de la silueta cardíaca, no se debe decir corazón, silueta cardíaca. Entonces, la morfología de esta silueta cardíaca, la morfología nos orienta en qué tipo de patología tiene el paciente o qué cavidad es la que presuntamente está dilatada. Con mi examen físico, con la exploración de los soplos, una buena historia clínica y el electrocardiograma, yo voy a poder proponer mi diagnóstico. ¿Será una insuficiencia mitral? ¿Será una estenosis mitral? ¿Será una insuficiencia aórtica? ¿Será una estenosis aórtica? Entonces es muy importante. Por eso es que el electrocardiograma y la radiografía de tórax son los dos exámenes más importantes para poder proponer el diagnóstico. Nos ayuda realmente demasiado. Fíjense cómo normalmente debe verse el ventrículo izquierdo. Borde cardíaco izquierdo lateralizado con un aumento de la convexidad. La punta cardíaca desplazada hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? Entonces, si está ocurriendo que este ápex esté desplazado hacia abajo y hacia la izquierda, puede ser por una insuficiencia mitral, puede ser por una insuficiencia aórtica. Esta es una radiografía lateral izquierda sería. Aumento de la convexidad posterior que crece hacia atrás y hacia abajo. Extensión del borde posterior por detrás de la vena cava inferior. Yo puedo sacarle radiografía de tórax lateral a mis pacientes, sobre todo en pacientes que tienen derrame pleural. Si el derrame pleural es derecho, tengo que pedirle una lateral derecha. Si el derrame pleural es izquierdo, tengo que pedirle una lateral izquierda. O sea, y para ver corazón tendré que pedirle una radiografía lateral izquierda, porque las dos terceras partes del corazón está a la izquierda. La aurícula izquierda, fíjense, hemos dicho que normalmente no se ve en la radiografía de tórax la aurícula izquierda. Solo se ve cuando está crecida la aurícula izquierda. En una radiografía postero-anterior como esta, ¿por qué se llama postero-anterior? Porque los rayos están entrando desde atrás. Y es una teleradiografía porque el técnico dispara los rayos X a 1,5 metros más o menos de distancia. Entonces, la concavidad de la orejuela izquierda desaparece y pasa a ser convexa. Hemos dicho que aquí, cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda, aparece un cuarto arco. Este correspondería al cuarto arco. Y otro signo que habla de crecimiento de la aurícula izquierda es esta convexidad. Se vuelve convexo el arco de la pulmonar porque normalmente cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda por estenosis de la válvula mitral,
hay aumento de la presión pulmonar. Y en una radiografía lateral hay un aumento de la convexidad posterior y hay desviación del bronquio izquierdo. Bueno, aquí no se ve muy bien, lamentablemente, pero tengo otra radiografía. ¿Qué pasa cuando se crecen las cavidades derechas? Este es el arco de la aurícula derecha. El borde cardíaco derecho, se ve con un aumento de la convexidad, es decir, va a haber un aumento cuando se crece la aurícula derecha, las cavidades derechas, que puede ser el ventrículo derecho o la aurícula derecha, se va a ver un aumento de la convexidad y el ápex cardíaco se va a elevar. Fíjense que normalmente la punta cardíaca cae, pero aquí no, aquí está como elevada la punta cardíaca, como que si desde abajo se empujaría, al ápex empujaría hacia arriba. Por eso dice, el ápex cardíaco sufre una elevación y un redondeamiento. Porque normalmente la punta cardíaca cae sobre el diafragma, o sea, se ve que cae acá. Cuando hay agrandamiento de la cavidad derecha ocurre ese fenómeno. Y en una radiografía lateral, ¿cómo yo voy a ver? Aumento de la convexidad del borde cardíaco anterior. Y disminuye esto de aquí, el espacio aéreo retrosternal. Disminuye este espacio aéreo retrosternal. ¿Qué tiene esta radiografía? Morfológicamente tiene algo muy importante que es esto, es un coto. Fíjense, este es el arco aórtico y este es el arco del ventrículo izquierdo. Pero normalmente el arco de la pulmonar es cóncavo y aquí está convexo. Entonces esto puede significar hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar se expresa radiográficamente por un aumento del arco de la pulmonar. Hay dos tipos de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar primaria, que es muy rara, y la hipertensión pulmonar secundaria a alguna cardiopatía. La estenosis de la válvula mitral es la cardiopatía valvular más frecuente asociada a hipertensión pulmonar. Prácticamente es lo que define o contraindica la cirugía de válvula mitral. Cuando un enfermo tiene estenosis de la válvula mitral y la hipertensión pulmonar es moderada, severa, ese paciente ya no se puede operar. Por lo tanto, hay que evitar que llegue a hipertensión pulmonar porque la hipertensión pulmonar es la limitante para operar al enfermo. Esta radiografía es de una mujer, ¿verdad? Porque esta es la silueta de las mamas, la mama izquierda, la mama derecha. Se ve bien los hemidiafragmas. Aquí está el hemidiafragma derecho como una línea tenue en forma de un arco. Aquí está igual la sombra del hemidiafragma izquierdo. En la sombra de la tráquea se ve muy bien. Se ve el bronquio que viene aquí y el bronquio derecho, principal derecho, que es rectilíneo, baja. Muy interesante la placa. ¿Y esto qué será? Esto es un aneurisma de la aorta. Fíjense cómo se dibuja bien el aneurisma. Es un aneurisma de la aorta descendente, porque el ascendente va por aquí. Luego viene el callado, esto es el callado, y esta sombra que hay hacia abajo es la sombra de la aorta ascendente. Se ve bien el borde cardíaco derecho, y se ve el arco de la pulmonar, está cóncavo más o menos, y este es el arco del ventrículo izquierdo, no se ve la aurícula izquierda acá. Fíjense que no es tan normal este dibujo de la sombra del hemidiafragma derecho, no es tan normal. Este se nota muy poco. Por lo tanto, yo tengo que sacarle el jugo a una placa de tórax. Cuando yo miro una placa de tórax, veo pulmones, veo aorta, veo los ilios, veo los senos costodiafragmáticos, el seno cardiofrénico, veo la silueta cardíaca en sí. Depende si yo le he pedido para un problema cardíaco, pues miro la silueta cardíaca que me interesa.
Y veo también los pulmones, ¿no es verdad? En los campos pulmonares que pueden estar alterados secundariamente al problema cardíaco. Pero esta radiografía tiene otras cosas muy importantes. Fíjense que los espacios entre dos arcos costales es muy ancho. Esto ocurre cuando los enfermos tienen mucha retención de aire, cuando los arcos costales están muy horizontalizados. Eso indica que hay retención de aire. Se puede ver esto en pacientes con fibrosis pulmonar, en pacientes con enfisema. Pero esta placa no es compatible con enfisema, porque en el enfisema hay un aplanamiento de los hemidiafragmas. Pero entonces, y esta placa no está bien tomada, porque fíjense que las clavículas están horizontalizadas, normalmente no tienen que verse así. Entonces, esta placa no está bien tomada, la técnica no está bien tomada, me puede dar falsa, uno puede hacer una falsa interpretación de la placa. Importante es que el médico emita un juicio crítico de la placa. Y para eso estamos viendo placas de tórax, para saber si están bien tomadas, si están bien inspiradas, si está bien penetrada, si es muy blanda, si es muy dura, si está bien sentada. O sea, yo tengo como médico, aunque no sea especialista en imágenes, no sea un imagenólogo, porque los que estudian es una especialidad la imagenología. Entonces, si yo no soy imagenólogo y yo he pedido una radiografía de tórax, tengo la obligación de interpretar bien la placa de tórax. Elongación aórtica, ¿no? Entonces, esta elongación de la aorta puede ser compatible con un aneurisma. Y aquí lo propio, ¿no ve? Un aneurisma. Fíjense cómo distorsiona totalmente esta imagen. Qué interesante, ¿no? Porque el borde cardíaco está bien dibujado aquí del corazón. Entonces, una imagen aquí superpuesta. Se ve muy bien aquí esta imagen que baja. Entonces, la aorta va así y hace esto. Entonces, un aneurisma aórtico. El mejor examen para detectar un aneurisma torácico es la tomografía axial computarizada. La tomografía computarizada. Entonces, el ataque de tórax, que se llama, no es lo mejor. ¿Qué vemos aquí? Un derrame pleural. ¿Por qué? Porque hay una imagen de opacidad. Debe verse el seno costodiafragmático. Aquí el seno costodiafragmático izquierdo está libre, no hay nada. El aire entra hasta acá, pero aquí no. Aquí hay una reducción del campo pulmonar derecho. El aire debería verse negro, ¿no es verdad? Debería verse negro el aire hasta abajo, pero no, aquí hay una opacidad homogénea. Esto es el signo de la silueta, es decir, una opacidad homogénea del campo pulmonar derecho. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Un generador de marcapaso con un solo cable, se llama unicamaral. Aquí hay una imagen lanceolada. Esto es un tumor fantasma, quiere decir que hay agua intercisural, se le da diurético y esto desaparece. Pero también tiene otra cosa interesante esta placa. ¿Qué más tiene? Fíjense que la aorta está como calcificada. Tiene esta imagen así hiperrefringente que rodea la aorta. Esto es un signo de aterosclerosis. Quiere decir que la aorta está calcificada. Y si está calcificada la aorta, las arterias coronarias también lo propio pueden estar calcificadas. Entonces, fíjense cómo es importante valorar bien una silueta, una radiografía de tórax. No solamente sirve para valorar la silueta cardíaca, sino otros elementos. Al traumatólogo le va a interesar la integridad de las costillas, de las clavículas, ¿no ve? Del omóplato, de la articulación acromioclavicular. Al cardiólogo le va a interesar mucho la silueta cardíaca, al neumólogo le va a interesar los pulmones. Por lo tanto, una radiografía de tórax nos brinda mucha información.
Y esta es una radiografía de tórax también donde no se ve, no se dibuja bien el arco del hemidiafragma derecho. No se ve bien, igual acá. Algo pasa con esta placa, porque no se ve, no se ve. Tumor evanescente es esto de acá, ¿verdad? Lo que le decía, un tumor fantasma, es agua dentro de la cisura. Y el signo de la silueta, la explicación del signo de la silueta, ¿qué dice el signo de la silueta? Cuando dos estructuras de la misma densidad en contacto directo no se diferencian entre sí en una radiografía. Ese es el signo de la silueta. Signo de la silueta. Este fenómeno de pérdida del contorno se denomina signo de la silueta. En esa imagen que le mostraba de derrame pleural, hay dos estructuras ahí de la misma densidad. Densidad agua en el pulmón y densidad agua en el corazón, por lo tanto son dos estructuras de misma densidad y en contacto directo no se diferencia entre sí en una radiografía. Eso es el signo de la silueta. La insuficiencia mitral crónica produce un gran crecimiento de la silueta cardíaca. Se ven corazones muy dilatados. Fíjense que es una cardiomegalia global en realidad. La insuficiencia mitral debería verse nomás un gran crecimiento de la aurícula izquierda, pero en realidad en la insuficiencia mitral crónica avanzada yo voy a ver crecimiento del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y posteriormente se complica también con el árbol pulmonar y por esa razón también se ve agrandamiento del borde cardíaco derecho. Entonces, esta cardiomegalia así, grande, y aquí se ve el cuarto arco, fíjense. Fíjense que interesante porque no se ve el arco aórtico, el arco de la pulmonar está como borrado, está rectilíneo, eso quiere decir que hay hipertensión pulmonar. Pero cuando hay hipertensión pulmonar se rectifica y luego se vuelve convexo, muy convexo. Entonces, esta radiografía pertenece a una insuficiencia mitral crónica. De igual forma acá, la aurícula izquierda, es decir, hay crecimiento del ventrículo izquierdo, no se ve el arco aórtico y el arco de la pulmonar está rectilíneo, normalmente es cóncavo. Los gringos le llaman mitral regurgitation, ¿no verdad? Regurgitación mitral. Paciente con insuficiencia cardíaca secundaria a una regurgitación mitral severa. ¿Qué son las líneas B de Kerley? Los invito a que lean qué son las líneas B de Kerley. Porque hay líneas A de Kerley y hay líneas B de Kerley. Los invito a que lean. Esta es una radiografía de tórax también donde se ve crecimiento. Fíjense que es interesante cuando crece la aorta mitral. No se ve el botón aórtico. Este es el arco de la pulmonar que está rectilíneo, ya está rectilíneo, fíjense como una línea así tenue que baja directo. Normalmente no es así. Entonces, yo miro una radiografía de tórax, si a mí me muestran una radiografía de tórax, sin que yo lo haya examinado al enfermo, sin que yo le haya hecho anamnesis, yo puedo presumir qué problema puede tener en el corazón. ¿Será una valvulopatía? ¿Será un problema de insuficiencia cardíaca? ¿Será un derrame pericárdico? Es decir, analizando la morfología de la silueta cardíaca, ya yo puedo tener una impresión diagnóstica. Y la impresión diagnóstica se acerca más cuando yo he hecho una buena exploración física de mi enfermo, lo he examinado bien, lo he ocultado bien, entonces probablemente no tenga problemas en formular mi diagnóstico. Aquí se ve una cardiomegalia importante, el tercer arco del borde cardíaco izquierdo choca con la parrilla costal. Esta es una cardiomegalia grado 4. ¿A qué corresponderá esta morfología de la silueta cardíaca? Puede ser un paciente hipertenso que se dilató, puede ser una cardiomiopatía chagásica o puede ser también una insuficiencia mitral o una insuficiencia aórtica. ¿Por qué? Porque llama la atención fundamentalmente la dilatación de cavidades izquierdas.
es el ventrículo izquierdo el que está dilatado, no tanto las cavidades derechas. Entonces yo tengo que analizar fisiopatológicamente qué patologías dilatan la aurícula izquierda o dilatan el ventrículo izquierdo. Y esta es una radiografía de estenosis mitral, donde aquí se ve el cuarto arco, el cuarto arco, que dijimos que es signo de crecimiento de la aurícula izquierda. Aquí se ve una rectificación del arco de la pulmonar, muy poco se ve el arco aórtico, ¿verdad? Entonces, con esto hubiéramos avanzado lo que es radiología cardiovascular. Con una buena exploración física, anamnesis, prácticamente yo tengo que estar casi proponiendo el diagnóstico que tiene mi enfermo. Entonces, fíjense que la radiografía de tórax me sirve para todas las enfermedades cardiovasculares, es decir, es de mucha ayuda para insuficiencia cardíaca, para problemas valvular reumáticos, en la cardiopatía congénita, en la patología pericárdica, o sea, es mucha utilidad. Prácticamente los cardiólogos, difícil que podamos hacer diagnósticos si no tenemos una radiografía de tórax. Terminamos el examen físico, examinamos al enfermo y solicitamos electrocardiograma y radiografía de tórax, y con eso prácticamente estamos casi autorizados para formular el diagnóstico. ¿Alguna pregunta? Estamos casi agotando ya semiología cardiovascular. Hemos llevado semiología general con varios temas y estamos casi agotando semiología cardiovascular. En la próxima clase vamos a avanzar creo que el último tema ya de semiología cardiovascular, y pasamos a semiología pulmonar. ¿Será que lo puede mostrar o explicar de nuevo la placa del aneurisma aórtico? Es que me confundió un poco, la placa casi lo vi iguales con la de hipertensión pulmonar. No, nada que ver, pues no. Ya en el libro de Argente Álvarez van a encontrar muchas imágenes de aneurisma de aorta. Es cuestión que revisen el libro, ¿ya? De aneurisma aorta, esta es una imagen nomás, ¿no? Una imagen, porque pueden haber otras morfologías de aneurisma de aorta. Es una imagen nomás, una forma, digamos, ¿no? Pueden haber muchas imágenes de aneurisma de aorta.